AMPLIT, Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión, presenta. Superatletas marihuanófilos es el tema que abordamos hoy en Balón Cuadrado, el deporte mirado desde la sociología, la psicología y la historia. Le doy la bienvenida a Sergio Castillo. Nuevamente. Entre los fumadores de marihuana más exitosos o más sabidos a nivel mundial se encuentran personas como Barack Obama, que fue presidente de Estados Unidos, el mismo Stephen King, que es un famoso escritor de novelas de terror, el actor Arnold Schwarzenegger, hay un empresario también muy destacado, Michael Bloomberg, y hay dos atletas que sí llaman la atención. Uno de ellos es Michael Phelps, este multimedallista olímpico estadounidense, y el otro es el jamaiquino o jamaicano Usain Bolt, considerado el hombre más rápido del mundo. Estos atletas son emblema o un símbolo para mucha de la gente que suele consumir marihuana, y cada vez es más globalizado el consumo de marihuana, ya no se sataniza tanto como históricamente se había hecho. Y en Estados Unidos, el estado de California se convirtió en el sexto en legalizar la marihuana con fines recreativos a partir del 1 de enero de este año, y se sumó a otros estados como Colorado, Washington, Oregón, Alaska y Nevada. Es el sexto estado que logró la legalización de la marihuana de manera recreativa, y uno de los personajes que aprovechó esta coyuntura fue el ex campeón mundial Mike Tyson. Él anunció que tiene la firme intención de comprar un rancho en California para producir marihuana. Es un negocio redondo, hasta donde entiendo, la venta de marihuana con fines recreativos en Estados Unidos. Así es. En este sentido también, pues bueno, los impuestos que se le impondrán a la marihuana, que más o menos oscilan en un 15% en las compras minoristas de los productos del cannabis, entre los cuales se incluye la marihuana medicinal, es un costo que se podría elevar sustancialmente si tomamos en cuenta que por ejemplo, se pueden elevar estos impuestos hasta un 70%, lo cual podría llevar a los consumidores a seguir comprando estos productos en el mercado negro. Y según la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos, para 2020 más o menos se tiene calculado digamos que la marihuana deje alrededor de $7,200 millones solamente en California, y más de $1,000 millones en impuestos. O sea, es una cantidad bárbara si consideramos hasta qué punto se consume, cuando todavía, digamos, se tiene mucho el tabú, ¿no?, del consumo de la marihuana, ¿no? Ahorita que mencionaba Jesús lo de Mike Tyson, esta industria que el ex campeón mundial de los pesos pesados quiere constituir en el estado de California, tiene, digamos, también el apoyo no solamente de algunos empresarios, sino también de la misma alcaldesa de la ciudad de California City, que es Jennifer Wood, porque esto no nada más se va a dedicar al cultivo de la marihuana, sino también tiene una parte de investigación, y sobre todo también esta parte de investigación está centrada en el deporte, ¿no? Ahorita el deporte, digamos, tiene mucho auge, como bien mencionaba Jesús, con algunos atletas de muy alto rendimiento como Michael Phelps y Usain Bolt. Esto ha trascendido a otros ámbitos de la vida deportiva, ya que la marihuana
funge como un agente antiinflamatorio, anticonvulsivo, antioxidante, antipsicótico, que les permite a los atletas de deportes bastante rígidos recuperarse más pronto de las lesiones que sufren, sobre todo, por ejemplo, en deportes como el fútbol americano, que también se ha dado un consumo bastante elevado, pero bueno, dentro de ciertos estándares. Sí, un dato interesante, abonando lo que dice Sergio, los ingresos que puede generar Estados Unidos. Hay un dato estadístico que considera que de los poco más de 250 millones de habitantes en Estados Unidos, 60 millones son potenciales consumidores de marihuana. Esto da un imaginario de cuánto es lo que puede ingresar a Estados Unidos la legalización de la marihuana en estos 6 estados. Vamos a un corte y regresamos a Balón Cuadrado. Continuamos en Balón Cuadrado con el tema superatletas marihuanófilos. Hay un dato que me parece relevante en este tema. Desde agosto de 2016, la Agencia Mundial Antidopaje autorizó a los atletas que suelen consumir marihuana poder hacerlo siempre y cuando no sea durante la competencia. Pueden hacerlo días antes o posterior al evento, pero no durante el evento, y quienes lleguen a hacerlo y den positivo un examen antidoping pueden ser suspendidos 6 meses. Entonces, este es una forma de encorsetar el consumo de marihuana. Hay especialistas en una de las reflexiones que a partir de esta legalización en 6 estados en la Unión Americana, yo he venido pensando esta doble moral de Estados Unidos, como a manera de paréntesis en el tema, cómo cada vez más son los estados en la Unión Americana que legalizan de manera recreativa la marihuana, y el gobierno de Estados Unidos persigue como perro rabioso en otros países la producción de drogas en general. Yo creo que tiene que ver con, insisto, una doble moral por parte de Estados Unidos. Incluso hay especialistas en seguridad nacional en México que auguran que una vez que se legalice en todos los estados que constituyen Estados Unidos, que son 50, podría legalizarse en México. Sergio. Sí, y ahorita que mencionas esta parte, me llama la atención porque, por ejemplo, en Uruguay, que es uno de los países más paradigmáticos en el tema de la marihuana, y que se ha permitido el consumo de la misma, el hecho de que fuera legalizada no significó que haya habido un incremento en el consumo, o sea, porque muchas veces las sociedades, los gobiernos, se van más por la parte de la satanización a partir de que esto puede incrementar el consumo en la población joven, ¿no? Sin embargo, esto no necesariamente va con esta situación, ya que muchas veces lo que más atrae a las juventudes es la prohibición, ¿no? En este caso, y vemos que, por ejemplo, el consumo del alcohol se ha dado en el momento que hubo prohibición, y cuando dejó de haber, se mantiene eso. Es un tema que, más allá del tabú que hay y más allá del conservadurismo que hay a partir del tema, tiene que ver mucho con la responsabilidad que cada individuo tiene en el consumo de cualquiera de estas, ya sea del tabaco, del alcohol, de las drogas, etcétera, ¿no? Y en este caso la marihuana, a diferencia de otras drogas consideradas duras, en el tema deportivo no constituye un factor que le dé ventaja al deportista para conseguir mejores marcas, mejores récords, que le dé ventaja sobre los adversarios a los atletas.
Pero también a la vez como que se ha desmitificado un poco esta parte de que el consumidor de marihuana es el típico joven ocioso que se le ve sentado en el sillón, se le ve sin hacer nada. Tan es así que un atleta, Tanner Hall, un esquiador de deportes extremos, fue patrocinado por una marca de productos derivados del cannabis. Él ha ganado 7 medallas en los X Games, que son los juegos, una especie de juegos olímpicos extremos. Y él menciona que bueno, el consumo de la marihuana le ha hecho recuperarse más rápido de las lesiones que ha sufrido a causa de este deporte, lesiones graves de tobillo, de rodilla, etcétera, y le ha permitido abandonar otro tipo de analgésicos que ciertamente sí crean adicción, ¿no? A diferencia de la marihuana, que no la consume de manera, o sea, lo hace de manera esporádica. Vamos a un corte, continuamos en Balón Cuadrado, síganos. Sí, esta parte de la satanización de la marihuana es histórica. Yo tengo muy presente algo que yo creo que está en el consciente o en el inconsciente del mexicano. Aquella imagen en una de las películas de Pepe el Toro, donde el padrastro de la chorreada se le ve consumiendo marihuana y empieza a alucinar con ojos, en fin, empieza a entrar en un supuesto delirio. Yo, hasta donde entiendo, yo consumí marihuana, este es un testimonio personal, durante 3 años en la adolescencia, pero ahí para mí era un complemento, era medular el ejercicio. En algún momento todos los compañeros que estábamos involucrados en el grupo, todos adolescentes, algunos ya adultos, era de manera recreativa, nadie consumía marihuana cotidianamente, era los fines de semana. Y sí tiene que ver con la sensibilidad de cada individuo lo vive de manera distinta y lo experimenta de manera diferente. Pero sí creo que hay esa parte de satanización que se hace de la marihuana, cosa que no ocurre con el alcohol o con el tabaco, que es más dañino el tabaco, el alcohol, que la marihuana. El problema que tiene que ver con cualquier droga, ya sea social o prohibida, es la adicción, cualquier cigarro, tabaco, alcohol o droga, la que sea, por más blanda que sea la droga, conlleva un riesgo de poder ser adicto. Y en esta historia que les comento había un jugador profesional que compartíamos eventualmente el consumo de marihuana, que jugaba en Atlético Español, obvio no doy el nombre, pero es común pues que haya consumo de marihuana en la mayoría de los deportes y no es privativo solo de los deportes profesionales. A nivel amateur hay mucho consumo de marihuana y bueno, es una de los secretos a voces, pienso yo, que hay en distintos sectores de la sociedad. Sí, en este caso, para redondear, el tema de la satanización y el vínculo con el deporte, me llama la atención que hay algunos casos que tienen que, o sea, que a raíz de que se pide y se solicita, incluso algunas instituciones como la FIFPro, bueno, que es una asociación de futbolistas internacional, también ha solicitado que se dé apertura al consumo de la marihuana. Justamente por esta situación el tema de recuperación, el tema de analgésico que tiene la marihuana en el deporte, que sí tiene un efecto benéfico en este sentido. Pero, por ejemplo, se sigue dando ahí una doble moral entre algunos organismos ligados al deporte. Me llama la atención el de la UFC y el luchador Nick Díaz, que dio positivo en un control antidopaje por consumo de marihuana. Antes de un combate contra uno de los campeones de esta disciplina, Anderson Silva, brasileño él, que posteriormente da
positivo por esteroides. Sin embargo, es risible, es hilarante que la sanción que recibió Díaz fue de 5 años, mientras que Anderson Silva solamente fue sancionado por 12 meses. Y es ahí cuando bueno, digamos en este sentido, los esteroides pues sí dan una ventaja deportiva, ¿no? de quienes la utilizan a favor pues de sus propias condiciones. Y me llama la atención también otro caso en el fútbol argentino de un jugador que militaba en River Plate más o menos entre 2008 y 2009, Rodrigo Archubi, al cual en una concentración se le ve fumando un cigarrillo de marihuana, y pues esto va acabando con su carrera porque sale a la luz este escándalo, que lo considera un escándalo. Y el jugador poco a poco va siendo borrado, ¿no? Tanto del primer equipo de River Plate, se le manda me parece a Chipre, no recuerdo bien, a un equipo de aquel país, y poco a poco va desapareciendo de la órbita futbolística. Actualmente milita en un equipo de otras divisiones, de otras categorías en el fútbol argentino, pero era un jugador prometedor que incluso llegó a jugar un mundial juvenil al lado de Lionel Messi. Y sin embargo, pues gracias a que se le ve consumiendo un cigarrillo de marihuana, pues termina prácticamente con su carrera venida menos, ¿no? Sí, hablando de fútbol, hay un tema emblemático que tiene que ver con Diego Armando Maradona. Él en el fútbol italiano dio por primera vez positivo por consumo de cocaína, y a raíz de esa historia pues su carrera fue en declive. Lo suspendieron poco más de un año, que es cortarle la carrera a un atleta. Después reincidió en el Mundial de Estados Unidos en 1994. Él denunció que había una persecución de parte de la FIFA por las diferencias que tenía con Joao Havelange. Es un caso interesante por lo que representa Maradona para la cultura en general, no solo del deporte. Y igual a él, por esta historia, se le ha satanizado. Yo hablaba en algún momento con César Luis Menotti, por ahí de 2004, una entrevista publicada en el periódico El Universal, y él decía que cometió un gravísimo error la Federación Italiana de Fútbol, porque en lugar de haberle prohibido jugar este año, 2 meses fueron más o menos, debió de haberle permitido seguir jugando para evitar que cayera en depresión y fuera más susceptible de caer más a fondo en el consumo de drogas, porque hasta donde entiendo no era de manera recreativa el consumo de Diego de droga. Creo que ya tenía un problema de adicción. Sí, bueno, ya nada más para concluir, después de leer y de tocar este tema, a mí me queda mucho la reflexión de realmente en qué punto y en qué aspecto recae toda esta satanización que sobre todo hacen muchos de los gobiernos y de las instituciones políticas en ciertas naciones. Por ejemplo, en México todavía se da, a pesar de que se ha dado una apertura en el tema médico a la marihuana, o sea, todavía existe esa prohibición, pero ¿hasta qué punto esa prohibición también tiene que ver con que pues en el mercado negro la marihuana, como una de las drogas más producidas en el país, es redituable, ¿no? O sea, no solamente para quienes la producen, sino también para la corrupción gubernamental, ¿no? Que permite que todo este tipo de mercado negro y sucio se siga dando, y por eso es que no le han dado apertura, ¿no? O sea, por eso es que no hay no se habla de un tema comercial legalmente estructurado, porque pues digamos por debajo del agua le sigue dejando muy buenos dividendos tanto a quienes la producen, que son los grupos de la delincuencia organizada, como a la corrupción por parte del gobierno, ¿no? Y no se diga de todo lo que se envía a los Estados Unidos, que
que no es poca cosa, ¿no? Sí, hay una reflexión que yo hago a veces en mis columnas periodísticas en torno al consumo de drogas y de la marihuana en particular, que es mucho más dañina la comida chatarra encabezada por la Coca-Cola que un churro de marihuana. Este ha sido un programa más de Balón Cuadrado. Síganos en otra emisión. Amplius, Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión, presentó